el juicio de Jezabel. El juicio de Jezabel. Apocalipsis capítulo 2, versículo 21 al 28. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hace 8 días que tuvimos la última conferencia e iniciamos el mensaje a la iglesia de Tiatira, pudimos analizar que una mujer llamada Jezabel, que tuvo su inicio en el Antiguo Testamento, esposa de un rey de Israel llamado Acab, seductora, bruja, prostituta, y con todos los adjetivos que le puedas tú poner a una mujer mala y perversa. Con estas características se introdujo a la iglesia, y cuando esta mujer murió, ya vimos que la arrojaron de un balcón los eunucos. Al caer al suelo el balcón, Jezabel fue pisada por una carroza y después fue comida por los perros, y no quedaron más que sus manos y sus pies. El espíritu que estaba dentro de esta mujer Jezabel salió al morir Jezabel, y ese espíritu, ¿verdad?, se mete en todas las personas que anhelan controlar, que anhelan dominar, que anhelan el poder, que son ambiciosas, que quieren poner a personas debajo de ellas, que quieren imponerse ellos. Y podríamos decir también que el espíritu de Jezabel no solamente lo tienen mujeres, también lo tienen varones. Personas como Adolfo Hitler, como Saddam Hussein, personas dictatoriales, totalitarias, personas que tienen ganas de conquista, de expansión, de ser reconocidos, que ponen su foto de 3 o 4 metros, como este líder también en Corea del Norte, etcétera, etcétera. Son personas que tienen ese espíritu. Es un espíritu mezclado de brujería, de control, de dominar, de chantajear, de decir mentiras, de a través del engaño y la farsa poder alcanzar sus ideales. Ahora, Dios en este pasaje que en esta noche vamos a estudiar, dice en el versículo 21 que a esta mujer, que además se decía profetiza, o sea, ella decía a las personas que le creían que Dios hablaba a través de ella, y manipulaba a las gentes, las chantajeaba, las controlaba, las dominaba, desgraciadamente, porque el líder de la iglesia de Tiatira lo estaba tolerando. Y ya vimos que los líderes no podemos tolerar que se nos infiltren en la iglesia personas que quieren abusar de las ovejas, explotar a las ovejas, maltratar a las ovejas, seducir a las ovejas, introducir encubiertamente en las iglesias herejías destructoras. De todos estos peligros, los líderes en la iglesia, tú en tu casa como varón, los gobernantes de las naciones, tenemos que proteger a las personas que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Dios es un Dios, el Dios de la Biblia, que siempre avisa antes de juzgar a nadie, antes de disciplinar a un hijo suyo o una hija suya. Siempre nos habla por la Biblia. Tal vez si te habló hace un mes, hace 2 meses, de algún área en tu vida en la que tú no has puesto a cuentas con Él, no tarda Dios en disciplinarte. Pero Dios es paciente, es misericordioso, es la compasión que nace de su corazón y que le impide castigarnos inmediatamente.
Muchos de ustedes en esta noche que me escuchan, tal vez has pecado o vives en fornicación, te acuestas con tu novia, robas en tu trabajo, mientes, engañas a tu esposa y sigues llegando a la iglesia, no te pasa nada, sigues teniendo salud. ¿Por qué no ha pasado nada? Porque Dios es misericordioso. La misericordia es la compasión que nace del corazón de Dios y que le impide castigarnos súbitamente. Dios nos da tiempo, como cuando tú vas a pescar. Yo les decía el otro día en la iglesia del sur que cuando vas a pescar avientas la caña, la muerde el pez espada o el marlin, y entonces el pescador no le jala inmediatamente la rienda, sino que le da carrete. ¿Para qué? Para aflojarse, para que se pueda perder fuerzas, para que se desangre más el pez, y comienza poco a poco a jalarle hasta que siente el tirón. Así Dios, tú vas en la vida y muerdes, pecas y haces algo y Dios no te jala, sino que te da cuerda y ahí vas con el anzuelo, ahí vas con el pecado, y de repente cuando menos lo esperas, Dios te va a dar el tirón, te va a jalar, y te lo puedo garantizar, duele y duele mucho. Hay de aquellos, lo vamos a ver hoy en la noche en Hebreos 10, de los que caen en las manos de Dios. Dios es un fuego consumidor y no hay nadie que se le pueda escapar. Dios pues no nos juzga inmediatamente. Dice, le he dado tiempo, versículo 21, para que se arrepienta. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Aún a las mujeres más malas, a los hombres más malos, no importan nuestros pecados, Dios nos da tiempo. ¿Se acuerdan ustedes con Sodoma y Gomorra? Mandó Dios a un ángel para que la destruyeran, y se interpuso Abraham y le dijo, Señor, ¿juzgarás a los justos con los injustos? De ninguna manera acontezca a un Dios de justicia como tú. Dios le contestó, Abraham, no lo haré. Si tú me encuentras 50 justos, perdono a Sodoma y Gomorra. No encontró 50, la cuenta rebajó 40, Señor, no ataco a Sodoma y Gomorra. Si encuentras 10 justos, por 10 justos no castigaré a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué vino el juicio contra Sodoma y Gomorra? No por el pecado de la homosexualidad, más bien porque ya no había justos que se pusieran en la brecha para impedir que los juicios de Dios cayeran. Dice en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 5, esta verdad. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Aquí está. A Jezabel se le dio tiempo para que se arrepintiera y no se arrepintió. Aquí dice que estas personas, ¿qué cosa? Se endurecen. Cuando tú no sacas de tu vida el pecado a tiempo, cuando Dios te dice arrepiéntete, escucha, no siempre Dios nos concederá el arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es algo que acontezca o que nosotros decidamos cuándo arrepentirnos, sino que la Biblia dice, cuando oyes su voz, no te endurezcas. Hebreos 3, arrepiéntete. Entonces no creamos que siempre podemos, pues me voy a arrepentir mañana o pasado. No es así con Dios. Dios nos dice que si no nos arrepentimos, cuando Él nos dice arrepiéntete, va a suceder un fenómeno en tu corazón. Te vas a comenzar a endurecer. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, mira lo que sucede. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué sucede? Que una persona que no se arrepiente, comienza esta persona a amontonar sobre su vida ira, castigo, comienza a agravarse más y más. Y cuando Dios te dé el tirón y cuando Dios decida juzgarte, todos estos pecados que se han acumulado y se han juntado de tu pasado, te caerán como un torbellino en el día que menos tú lo esperes, por tu endurecimiento y tu corazón no arrepentido. Esta es la razón por la que en la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo nos amonesta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Dios nos da la oportunidad de ¿qué cosa? De examinarnos, de probarnos
si verdaderamente estamos en la fe. ¿Qué significa? Oh Dios, hoy en la noche voy a llegar a mi casa y te pido que me analices con tu Espíritu Santo. Si vivir en la fe es vivir confiando en Dios. ¿Estoy confiando en ti, Señor? ¿Me estoy acostando relajado? ¿Me puedo acostar con una conciencia que no me acuse de nada? Porque mientras más puedas tú limpiar tu conciencia, más sensible nos volvemos al Espíritu Santo y como consecuencia más alto crecemos y nos desarrollamos espiritualmente. ¿Quiénes son los cristianos que crecen? Los que se desarrollan, los que maduran, aquellos que son sensibles, podríamos decir hipersensibles a la voz del Espíritu Santo. A los que detectan así la voz del Espíritu Santo y se dan cuenta que esa obra estuvo mal, que esa palabra estuvo mal, que esa acción estuvo mal, que esos pensamientos estuvieron mal y están continuamente sacando eso de su vida para que no se les amontone y no se endurezcan. Ahora Dios le da una advertencia. Regresamos a Apocalipsis 2, versículo 22 y 23, a Jezabel. Y le dice así, Apocalipsis 2, 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellos. O sea, hay un juicio contra Jezabel y esta mujer no se quiso arrepentir, pero ella tenía seguidores. Y a los seguidores, Dios se voltea ahora y les dice a ustedes que siguen este espíritu, a ustedes que están creyendo por su falta de espiritualidad y sensibilidad, a esta mujer o a esta falsa profetisa les voy a dar tiempo para que se arrepientan. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según vuestras obras. En primer lugar, dice la Biblia que esta mujer sobrepasó. Como tú también que me escuchas puedes sobrepasar los límites de la misericordia y la paciencia de Dios. Y Dios dice que la va a juzgar arrojándola en cama. ¿Qué significa esto? Esto nos habla de alguna enfermedad. Tal vez alguna enfermedad venérea que le manda Dios a esta mujer, y sus amantes seguirían la misma suerte en lugar de seguir en la cama pecando y fornicando con ella. Veamos esta verdad en 1 Corintios 11, de que muchas enfermedades, amados hermanos, muchas enfermedades, no todas, muchas vienen como consecuencia de la falta de arrepentimiento. Dice 1 Corintios 11, versículo 30 al 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos, ¿qué cosa? Juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados. Yo he oído por ahí que dicen es que Dios no castiga a sus hijos. Bueno, aquí está un versículo que nos dice que Dios castiga también a sus hijos. Somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué pasó en la iglesia de Corinto? Bueno, los corintios tenían la última cena o celebrando la Santa Cena, y entonces al tomar el cuerpo de Cristo, el pan, sabemos que en el momento de la Santa Cena, como asamblea todas las iglesias en cualquier lugar del mundo, las veces que lo hagamos, en ese momento estamos tomando el pan y recordando que así como nuestras muelas lo mastican, así fue molido Cristo en la cruz del Calvario, porque el pan representa el cuerpo de Cristo. Cuando tomamos la copita de vino, de jugo de uva, la copa de uva representa la sangre derramada en el pacto en el cual tú y yo nos encontramos. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, en ese momento es sagrada. Es algo absolutamente misterioso que sucede. Yo me puedo tomar ese pancito y ese juguito de uva 5 minutos antes y no me pasa nada. Pero en el momento en que ese pan y esa copa la tomamos como una representación del cuerpo de Cristo, ese ritual en ese momento se vuelve sagrado. Y el que se come esa galletita en pecado, dice la Biblia, puede enfermarse e inclusive morir, como le pasó a cristianos de la iglesia de Corinto.
Es algo tan solemne. Entonces, ¿cuál es la solución para que cuando tomemos la cena del Señor no nos enfermemos o inclusive podamos morir antes de tiempo? Examinarnos. Por eso al tomar la cena tenemos que estar tranquilos, Padre. Hoy en la mañana me surtí a mi esposa, ayer dije groserías, tengo un dinero que no he pagado, ando pidiendo prestado y no tengo para pagar. En fin, lo que tú tengas en tu corazón, sácalo, pero no te tomes la Santa Cena en pecado, porque comienzas a afrentar y a tentar, a profanar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Entonces vemos que Dios le da a Jezabel tiempo para arrepentirse y la arroja en cama para juzgarla con alguna enfermedad. Ahora regresamos a Apocalipsis 2 y miren ustedes de qué forma el Espíritu Santo nos revela. En el versículo 23, Apocalipsis 2, 23, nos revela uno de los propósitos por los cuales Dios tiene que juzgar a sus hijos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy. O sea, a través del juicio que iba a caer contra Jezabel y sus seguidores, iba a suceder algo. Todas las iglesias iban a correr, se iban a correr como reguero de pólvora, que habían muerto, que estaban gravemente enfermos, un grupo de personas que se habían dividido en iglesia o se levantaron contra la iglesia o que hicieron algo contra los líderes. ¿Qué van a saber? Que Dios es el que escudriña la mente y el corazón. El castigo y la disciplina de Dios, amados santos, tiene como propósito que sepamos algo importante en esta noche, que no podemos jugar con el pecado. No podemos jugar con el pecado. Miren ustedes en Hechos capítulo 5. Versículo 10 y 11, lo que sucedió en el primer juicio de la iglesia primitiva. El primer juicio que cayó en la primera iglesia que se fundó en la Biblia, con Ananías y Zafira. Dice Hechos 5, 10 al 11, al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ananías y Zafira era una pareja que se acercaron con Pedro y le dijeron: mira, Pedro, aquí está nuestro diezmo. Y Pedro, con el don de la palabra de conocimiento, pudo discernir, porque el Espíritu Santo se lo reveló, que no estaban entregando el diezmo. Y entonces Pedro les dijo: ¿para qué me echan mentiras? O sea, ¿sabes qué? Mira, Pedro, te vamos a dar la mitad, pero no digan que estamos dando todo cuando no lo están dando. Vemos que la falta de sinceridad es odiosa a los ojos de Dios. El ser deshonestos con Dios y creer que lo engañamos es una tontería increíble, porque demuestra que no tenemos temor de Él en nuestro corazón. Entonces Ananías cayó muerto instantáneamente. Su esposa llegó con el mismo engaño y los dos cayeron muertos, y el temor sobrevino a la iglesia. Nadie puede esconderse de la mirada de Dios. Nadie puede escaparse ni burlarse de Dios. En Isaías 29, versículo 15, dice la Biblia: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Ay, dice el Señor, de todos ustedes que creen que pueden actuar, pecar, burlarse de mí, hacer cosas que no me agradan a escondidas. Ay de ti, porque yo sí te estoy viendo. Mis ojos ven, mis párpados examinan a los ojos de los hombres, dice el Salmo 11. Y cuando nosotros comenzamos a actuar de esa manera, haciendo cosas porque nadie nos ve, pero se nos olvida que Dios sí nos ve, actuamos de esa manera porque hemos perdido el temor de Dios. Nadie puede esconderse de la mirada de Dios, que escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Tarde o temprano lo que hiciste y lo que hice yo
saldrá a la luz, tarde o temprano. No nos escapamos ninguno del juicio de Dios. Y Dios nos da, antes de sacar públicamente tus pecados y mis pecados, nos da tiempo de arrepentirnos, ponernos a cuentas con Él, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora regresamos a Apocalipsis, versículo 24 y 25, y veamos ahora el consuelo del Señor. Pero a vosotros, ya aquí el Espíritu Santo está hablando dentro de esta iglesia a otro grupo de cristianos. Ya vemos que había un grupo que se juntaban con Jezabel, pero había en esa iglesia un grupo que se llama el remanente. Dios en todas las iglesias siempre ha habido un grupo, y casi siempre ha sido muy pequeño, de que son los verdaderos consagrados, los que caminan en el Espíritu, los que caminan en obediencia, cristianos que tienen el temor de Dios en sus corazones. Y a ese grupo pequeño, Cristo les dirige unas palabras. A ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Dios siempre ha tenido un remanente, repito, en las iglesias. Cuando este remanente no existe, o sea, cuando en una iglesia todos están contaminados, esa iglesia no puede permanecer. Esa iglesia tiene que caer, dividirse, perderse, y como ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a Éfeso, pierden el candelero. Dios les arrebata su testimonio, les arrebata la luz, y esa iglesia deja de ser la sal de esa colonia, la sal de esa ciudad, la sal de su país, la sal de tu casa, la sal de tus hijos. Cuando perdemos nuestro testimonio, no somos más que para ser, dice Mateo 5, pisoteados por todos los hombres. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Ahora, Dios, aparte de que ha tenido este testimonio siempre, cuando no existe, cae el juicio, como lo vimos en Sodoma y Gomorra, Dios no nos quiere tampoco que nos zambullamos y que perdamos demasiado tiempo, escúchenme, investigando profundamente a Satanás. Dice la Biblia en el versículo 24 que a los que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. En la iglesia cristiana hay dos extremos. Un extremo es ignorar al diablo. No, el diablo ya no me puede hacer nada, estoy bajo la sangre de Cristo, cuidado. Porque si así fuera, Efesios 6 no nos mandaría ponernos una armadura. Si el diablo ya no te puede hacer nada, ¿por qué se nos manda ponernos toda la armadura de Dios para resistir qué cosa? Los dardos de Satanás. Entonces, un extremo es no ignorar al diablo, y el otro extremo es darle demasiada importancia al diablo y creer que ya está en la sopa hay demonios, y meterse a la guerra espiritual y subirse al Popocatépetl y aventarle flechas a Satanás y ir a Catemaco y a corretear a los brujos. Dios nunca nos manda perseguir a Satanás. No existe un solo versículo en el Nuevo Pacto que nos mande perseguir a Satanás. Dice en Santiago 4 que nos manda resistirlo. Nos manda evangelizar, nos manda discipular, nos manda hacer guerra espiritual y protegernos, pero no andar persiguiendo y correteando a los chamucos, ni tampoco a Satanás, ni estar investigue las profundidades de Satanás, porque Dios quiere que seamos ingenuos para el mal y sabios para el bien. Y cuando nos involucramos demasiado profundamente en lo que ahora se conoce como la guerra espiritual, nosotros entramos a la guerra espiritual, pudimos saber lo que era liberación, descubrimos que hay personas que tienen demonios y son reales. Mi esposa hace 3 días en la oficina de Tamar, en Toluca, tuvieron una hermana ahí tremenda, la lengua se le hacía como rosca, como dona de las Daylight,
así como víbora se le hacía a la pobre hermana esta de los chamucos y los demonios que traía. O sea, nos enfrentamos continuamente con eso. Al orar por ella nadie estaba buscándola, se manifestó, ¿verdad? Lo más seguro es que venga de la brujería, pero de eso andar buscando a quién liberar y a quién sacarle demonios y creer que si sacan los demonios se soluciona tu problema, hay una grande diferencia. La Biblia nos manda crucificar la carne y echar fuera a los demonios. Pero si tú crees que solamente sacándote el espíritu de fornicación, el espíritu de glotonería, el espíritu de retortijón, el espíritu, ya te vas a arreglar, te equivocas, porque la parte que te corresponde a ti es crucificar tu carne. Entonces, una persona que no está quebrantada, que no está arrepentida, que no quiere seguir a Dios, de nada sirve echarle los demonios, porque le regresan 7 peores. Entonces, no crean ustedes que es una panacea sacarle demonios a una persona. Es una de las ayudas que Dios nos da espirituales para, como un acto de misericordia de Dios a mucha gente que está quebrantada y que viene del ocultismo, que hizo pactos con Satanás, que vienen de la brujería, que vienen, etcétera, etcétera. Dios los ayuda y nos manifiesta a nosotros a través de las liberaciones el poder tan tremendo de estos espíritus que son reales y que cambian la personalidad de un ser humano. Un ser humano que ha vivido en desobediencia y no quiere acercarse al Señor. Entonces no tenemos por qué profundizar en las profundidades de Satanás. Muchos cristianos que han querido pasar este límite han sufrido las consecuencias y han caído en herejías tremendas en la palabra de Dios. ¿Y todo por qué? Por seguir en algo que Dios no nos mandó. Tenemos una comisión: ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Ese es donde debemos enfocar todos nuestros esfuerzos, todo nuestro dinero y toda nuestra salud y todo el tiempo que Dios nos dé en predicar y hacer discípulos. Las demás cosas, Dios, el diablo, si yo camino en santidad, no me tengo que preocupar por él porque tengo mi armadura puesta. No me tengo que preocupar por sus acechanzas y que me esté esperando el diablo, que una bruja me maldijo. No me tengo que preocupar porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo su sombra. Y plaga no tocará tu morada, ni saeta que vuele de día. Ni de noche caerá 1000 a tu diestra y a ti no te llegará. Por cuanto en mí has puesto tu confianza, mi confianza, yo te libraré, dice el Señor. Entonces vemos que la vida cristiana es una vida de buscar, ¿qué cosa? El equilibrio. Nos vamos siempre, la naturaleza humana tiene la tendencia de irse a lenguas, dones espirituales, caerse al piso, chamucos, o nada de eso, ir en contra de todo eso, los dos extremos. Que Dios nos dé madurez para poder encontrar el equilibrio de todas las cosas. Ahora les dice Dios que no les iba a imponer. Apocalipsis 2, regresamos a Apocalipsis, versículo 24, la última frase: no les impondré otra carga. En el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, 28 al 29, una vez que concluyeron los apóstoles que del Antiguo Testamento quedaban todos los rituales obsoletos y que nada de las cosas ceremoniales del Antiguo Testamento, ya ni la circuncisión, ni los ritos de la ceremonia, ni los sacrificios de los animales, tenían que volver a repetirse. Lo único que quedó fue que se abstuvieran de comer sangre de ahogado, o sea, un animal, antes de meterlo al agua y ahogarlo y comértelo. Hay que cortarle el pescuezo al animal, desangrarlo y comer siempre la comida sin sangre. Esto quedó vigente bajo el nuevo pacto, y que nos alejáramos de fornicación. Entonces el Espíritu Santo le dijo a los apóstoles: no les voy a poner más cargas. Y esto es precisamente lo que Cristo quería darle a la iglesia de Tatira. Les exhorta a que ellos hagan lo mismo. Él no les iba a imponer otra carga más. Una de las características de cristianos que son legalistas, judaizantes, que se escriben en la carta a los Gálatas, son cristianos que siempre, y ahora no puedes celebrar la Navidad, y ahora no puedes hacer estas cosas, y te tienes que poner un vestido desde aquí hasta abajo, y no puedes usar nada de pintura, y no te puedes peinar de esa manera, y no puedes hacer estas cosas. Siempre están imponiendo cargas, en lugar de a esa persona inyectarle la palabra, mostrarle el camino, hacerla que crezca, y con el tiempo esa persona va a tratar de agradar a Dios, pero sin que alguien le diga:
tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto está prohibido, y tienes que hablar en lenguas y no pongas árbol de Navidad y tienes que celebrar el sábado. Y estas cargas vienen de una doctrina legalista. Porque dice la Biblia en Romanos 14 que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo y paz en el Espíritu Santo. Y que lo que le importa a Dios, que a una hermana que se viste como musulmana de aquí hasta abajo, hasta se tapa la cabeza, y amargado y rencorosa, y otra que aparece árbol de Navidad con un vestido que se acaba de comprar, y sin embargo está gozosa y feliz en el Espíritu Santo. ¿Cuál de las dos agradó a Dios? Dios no está viendo el vestido de cada quien, Dios está viendo el corazón. ¿Cuál de las dos tiene el gozo? Un hermano no pone árbol de Navidad y el otro pone árbol de Navidad. El que no pone árbol de Navidad cree que por cumplir algo externo ya Dios está más agradado de él y está cumpliendo con la ley, y además es una abominación y es una cosa horrible. Pero sin embargo la Navidad la celebra amargado y rencoroso y con problemas de deslealtad. Y el otro hermano tiene árbol de Navidad, tiene esferas, campanitas, jingle bells, canta gozoso con su pavo, felices en la vida. A quien Dios desde el cielo bendice más. No es al que tenga o al que no tenga por afuera, es aquel que tiene el gozo y la paz del Espíritu Santo. Cuando nosotros comprendamos esto, trataremos de no tratar a los nuevos convertidos. Como dice Romanos 14, reciban al débil en la fe, pero no para discutir sobre opiniones, no para imponerles cargas que no pueden ellos por su debilidad espiritual soportar. Cristo le dice en el versículo 25, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. La perseverancia de los santos es una de las evidencias de su salvación. En primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5, el apóstol Juan escribió: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Tú eres nacido de Dios? Las palabras se las lleva el viento. ¿Estás venciendo tu carne? ¿Estás venciendo las tentaciones? ¿Estás venciendo el sistema de diversiones del mundo? ¿Estás venciendo el sistema de la moral del mundo? ¿Has vencido tus vicios? El cigarro, las drogas, el alcohol, la pornografía. Si eres nacido de Dios, vences. ¿Qué debemos de vencer? Todo ese sistema detrás del cual se encuentra Satanás. Y cuando un cristiano se encuentra con que ya vencí esto y aquello y aquello y aquello, es un cristiano que comienza a ir de victoria en victoria. ¿Por qué va de victoria en victoria? ¿Por qué va venciendo? ¿Por qué cada día tiene más victoria contra su carne, más control de sus pensamientos? Porque es nacido de Dios. Así que si tú dices que ahorita amén, amén, y soy cristiano, nacido de Dios, y tienes derrotas que no has podido, y batallas que no has podido vencer desde hace 2 o 3 años. Yo conozco cristianos que tienen 4 o 5 años y siguen fumando. Ahí está un cristiano con una batalla que no ha podido librar y no ha podido vencer. Está bien que el primer año de tu vida cristiana todavía tengas luchas, pero un cristiano que tiene 2 o 3 años en Cristo y sigue fumando y sigue fornicando y practicando la fornicación y la pornografía, se puede dudar que sea nacido de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es, dice la Biblia, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es esa confianza precisamente que mantenemos diario en Dios y en su palabra. No en nosotros ya, sino en Dios. El cristiano que ha nacido de nuevo se levanta y ora. ¿Por qué? Porque no tiene confianza en su carne y sabe que si no ora, si no pasa en tiempo comunión con Dios, si no se carga la energía de Dios, va a caer a las 10 de la mañana o a las 12 te espera una tentación o vas a explotar a las 3 de la tarde. Y como él sabe que lo está esperando todos los días el sistema del mundo, el cristiano que tiene fe, que confía en Dios, confía precisamente en sacar su fuerza todos los días de aquel que nos dijo: yo soy la resurrección y la vida, y separado de mí nada podrás hacer. Ahora, la promesa en el versículo 26 al 29 de Apocalipsis 2 es que a los vencedores, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones,
y las regirá con vara de hierro. Esta promesa fue sacada del Salmo 2, versículos del 7 al 9. Dice el Salmo 2 del 7 al 9. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿A quién en el Salmo 2 se le da la promesa? A Jesús, al Hijo de Dios. Y aquí el Hijo de Dios nos dice a nosotros, a los que venzamos, que tendremos autoridad sobre las naciones. ¿Qué significa esto? Que cuando se acabe este mundo que nosotros conocemos y cuando ya no haya este mar que nosotros conocemos, cuando las rosas ya no tengan espinas, los alacranes no tengan veneno, las víboras ya no piquen tampoco y las cobras puedan acostarse con un bebé, los leones pierdan su ferocidad, las hienas y los animales salvajes ya no agredan al hombre. Cuando todo esto suceda y se cambie la ecología, habrá en este globo terráqueo, en este mismo planeta, habrá división de naciones. Si creemos que la muerte es irnos al cielo con una arpa, una limonada y etcétera, etcétera, estamos muy equivocados. Después de esta vida bajaremos a este mundo otra vez, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, a gobernar con Cristo. Y dice, vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Primero veamos aquí en el 20, después en el 21 y 22, respecto al futuro de la eternidad en este planeta. Dice en Apocalipsis 20, versículo 4, que el apóstol Juan vio tronos y se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes? Los que recibieron facultad de juzgar. O sea, no todos los cristianos en la otra vida tendremos un lugar de preponderancia, de estar al frente, de gobernar, de control de muchas naciones, de muchos ciudadanos, más que aquellos, dice la Biblia, que tuvieron la facultad de juzgar. Recibieron la facultad por las cosas que hicieron aquí en la tierra, por su fidelidad, por su obediencia, por el temor que tuvieron del Señor. Van a ver que no fue en vano haber creído en Cristo, se esforzaron, sufrieron, tuvieron paciencia y hasta sus vidas entregaron por causa de la cruz. Todos estos cristianos al final recibirán su recompensa y muchos de ellos la facultad para poder juzgar. Ahora en Apocalipsis 22 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Otra vez se vuelve a mencionar la palabra naciones. Dice, Cristo al que venciere. Apocalipsis 2:26, y guardaré mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Amados, esta es la razón por la cual en Hebreos, vayamos a Hebreos capítulo 6, se nos hace esta exhortación. Dice Hebreos 6, del 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar tu obra y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Recordemos que Jesús dijo, un vaso de agua que le des a un santo, a un cristiano, a una cristiana, un favor que tú le hagas a alguien como tu hermano en Cristo, está apuntado en el libro de Dios. Dios no es injusto para olvidar los más mínimos detalles de nuestra vida por causa de su obra. Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea que hay cristianos que comienzan como en los maratones,
muy bien, y el hermano muy bien, predicando, bla, bla, bla. Y hay cristianos que conforme va pasando el tiempo, se van aflojando, sirven menos, más apáticos, se desaniman. ¿Ya para qué? Ya no tienen fervor por las almas, ya no le hablan de Cristo a nadie. Es más, en el último mes no le han ganado ninguna sola alma. Cristianos que comienzan ya a ver películas como si fueran de pornografía, como si fueran normales. Ya para ellos es normal, ya la moral del mundo es normal, lo que pasa en Irak es normal. Hasta marchas pacifistas están haciendo ya, creyendo que a través de la paz pueden lograr, las marchas pacifistas pueden lograr la paz en Irak. Es una falacia, es un sueño. No se puede lograr la paz a través de las marchas pacifistas. Muchas veces se tiene que usar la violencia y la fuerza, como ya lo dijimos desgraciadamente. Cristianos que pierden el discernimiento son absorbidos por el mundo, moldeados por el mundo, y pierden sus galardones, pierden sus recompensas, pierden todo. Les sorprende la muerte y se enfrentan con Dios para un juicio final. Deseamos que esta solicitud la muestres hasta el fin. La perseverancia de los santos es la garantía verdadera de que realmente tenemos la vida de Jesús. Ahora vayamos a Hebreos 10. Y dice en Hebreos 10, versículo 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí se nos exhorta otra vez a mantenernos firmes, como las palmeras. Decíamos, ¿verdad? La palmera es el único árbol, la única planta que puede venir el huracán que quieras, el tifón que quieras, y se dobla y se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque es el árbol que tiene las raíces más profundas y más largas de todo el reino vegetal. Entonces, así tenemos nosotros que tener ya una firmeza de carácter, unas convicciones tan profundas en la vida, que no importa cuánto sople la inmoralidad, no importa cuánto soplen las filosofías orientales, las filosofías humanistas, el ateísmo, no importa cuánto el mundo nos persigue, nos critique y se burla de nosotros, firmes. Como dice la canción, firmes y adelante, huestes de la fe. Porque Jesús nos está viendo a todos nosotros. Y dice en Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quiénes son aquellos que retroceden? Los que nunca fueron salvos. E inmediatamente la autora a esta carta dice, pero nosotros no somos de esos. ¿Por qué? Porque dice Juan, los que han nacido de Dios, vence al mundo. Si tú eres nacido de Dios, vas a tener caídas, te van a tumbar del caballo. Si es cierto, nos desanimamos, somos sujetos a depresiones, podemos caer en pecado, pero no vivimos en el pecado, no nos revolcamos en el pecado, no tenemos ya 6 meses deprimidos, porque estamos rodeados de tribulaciones, pero no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero nunca destruidos. Que hemos nacido de Dios. Y tenemos un espíritu que no es de cobardía, es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Por eso nosotros tenemos que demostrar con nuestra perseverancia, con nuestra solicitud, con nuestro ánimo, que te tumban, te levantas y tuviste una falla y sigues caminando. Este hecho de que sigas caminando y a pesar de que has tenido heridas y te han herido en la batalla y has tenido problemas, demuestra que eres hijo de Dios. Pero si dices que eres cristiano y tienes caído 6 meses, y 1 año ahí quejándote y ya estás otra vez en la vida, ya te regresaste al mundo, ya te regresaste a las cantinas, nunca tuviste la salvación. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice 1 Juan 2. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestara que no todos
son de nosotros. Y el ejemplo más grande es Judas. Ahora dice Dios en el versículo 28, Apocalipsis 2:28, que además le dará la estrella de la mañana. Ustedes saben que en Apocalipsis 22:16, Cristo es llamado la estrella de la mañana. ¿Qué significa que a los vencedores se les dará la estrella de la mañana? Bueno, el libro de Daniel 12 nos va a ayudar en el versículo 2 y 3. Dice Daniel 12 del 2 y 3. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como quienes, las estrellas a perpetua eternidad. Noten ustedes aquí en Daniel 12 también, que dice en el versículo 10, está hablando de los últimos tiempos, Daniel, proféticamente, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Ahorita hay limpieza, los que están limpios, aún más podados, emblanquecidos, y aún Dios está purificando más y más y más y más por lo que se viene del mundo. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos, regresamos al versículo de Daniel, versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Escucha, cuando tú creces en el Señor y maduras en Cristo y tienes el temor de Él y luchas y avanzas y no te desanimas, ¿sabes lo que sucede? Que el Espíritu Santo nos da más entendimiento de la Biblia. Este es un premio de Dios. Nos da más entendimiento de lo que está pasando en Irak, en el Medio Oriente, en Estados Unidos, en México. El cristiano maduro y que comienza a caminar con Dios y persevera y lucha y tiene diario comunión con Dios, Dios lo ilumina, le hace entender todas las cosas. Y cuando tú no entiendes algo, comienza la confusión. Es horrible vivir en algo, no entender esto, no entender aquello, porque si no entiendo algo, me frustro, me echo para atrás. Y esta falta de entendimiento proviene de tu falta de entrega y consagración al Espíritu de Dios. Los entendidos resplandecerán. El entendimiento hace que brillemos más. Hay una glow en los cristianos entendidos. Tú ves, hay hermanas que no necesitas hablar con ellas. O sea, hay algo especial en esos cristianos, ¿verdad? Que hasta muchas veces te infunden temores cristianos. Yo he entrado con hombres de Dios que su misma presencia me impacta. Una vez, uno de los hombres que más impactaron mi vida fue el doctor Billy Graham. Estuve con él traduciéndole como intérprete usada con el presidente López Portillo, y estuve, gracias a Dios, conviviendo con él. Después me invitó a Acapulco. Tuve el privilegio de estar 2 días enteros con el doctor Billy Graham en Acapulco, mi hermano Alejandro y yo en un bungalow que le prestaron a él. Y se imaginan nada más el banquete solamente de estar con él. Pero era una persona que yo me acercaba a él y tenía una mirada que me miraba, me impactaba, como que había mucha santidad en él. Y esto me mostró a mí que sí hay hombres que tienen esta santidad. Esto impactó mi vida, me mostró que, y le dije, Padre, yo quiero hacer así, yo quiero tener esa santidad, quiero tener esa consagración, porque él es un gran ejemplo de un hombre íntegro que ha demostrado que verdaderamente hay santidad en la vida con Dios. Y cuando nosotros entendemos esto es porque hay consagración y hay resplandor. Los entendidos resplandecerán. Serán luces en el mundo, serán como estrellas en el mundo. Por eso dice Cristo, al que venza le daré la estrella de la mañana. Los justos brillarán como las estrellas en el día de Cristo. Para resumir, el mensaje a la iglesia de Tiatira, el juicio tan grande que caerá contra los que no se arrepientan, enfermedades, muerte prematura, inclusive, etcétera, etcétera,
vemos que habrá un grande contraste que estamos viviendo. Redimidos, actualmente los cristianos, somos ignorados, despreciados, perseguidos por el mundo. Pero en la gloria venidera, la Biblia dice que la gloria de los redimidos se manifestará universalmente y brillarán con la gloria que proviene del Señor Jesucristo, con la gloria misma de Dios brillaremos. Ahorita el mundo, háganse un lado y usted no tiene nada que opinar, no saben nada. Vendrá el tiempo cuando será totalmente lo contrario. Y este día, que es el día de Jesucristo, solamente lo esperarán aquellos que se purifican a sí mismos, así como Él también es puro. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en primer lugar en esta noche, y te damos gracias por seguirnos en tu paciencia, exhortando, llamando al arrepentimiento para que podamos presentarnos irreprensibles en santidad y sin mancha en el día de Jesucristo. Padre, te pedimos en esta noche que en todas las áreas en que tu Espíritu Santo, a través de la Biblia, nos ha mostrado que estamos mal contigo, hoy en este momento que hemos oído tu palabra, podamos tener una reacción positiva de un arrepentimiento profundo nacido de nuestro corazón. No un arrepentimiento superficial, sino un dolor verdadero por ofenderte, por no vivir la vida que tú quieres que vivamos y por creer que podemos tener otra oportunidad cuando tal vez el día de mañana tú nos llames a casa. Señor, te damos gracias porque en esta noche tú estás invitando a otras personas que nunca te han a venir a la cruz. Ustedes que nos ven a través de la televisión, yo los invito en esta noche a que hagan la paz con Dios, a que vengas a un de Dios mediante la crucifixión de su Hijo Jesucristo. Nos decía que te amaba y que me amaba, y donde la muerte de su Hijo Jesús nos mostraba su justicia y el odio de Dios. Así es, el odio de Dios tan profundo por el pecado. Dios odia tanto el pecado que su Hijo tuvo que pagar y proveer la medicina para nuestra redención eterna. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás para venir esta noche. Número 1, arrepentirte es ir caminando en un camino, esta noche darte la media vuelta y caminar en sentido contrario. Caminar hacia el monte Calvario, donde Dios te perdona. Es en la cruz donde el ser humano encuentra el perdón de sus pecados. Arrepentirte es reconocer que estabas equivocado, equivocada, que tu vida no es lo que Dios quiere que sea. Si no reconoces que estás mal en tu vida, no estás arrepentido. En segundo lugar, cree, solamente cree en Jesucristo, que Él es el que murió en la cruz en tu lugar, que Él es el Mesías de Dios, que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, invítala a tu corazón y con estas palabras. Dile ahí desde tu lugar donde tú te encuentras, en tu casa, en la sala, en la cárcel, en el hospital. Dile: Señor mío y Dios mío, perdóname mis pecados. Me arrepiento de mi vida profundamente. He vivido una vida equivocada y sé que ya no puedo vivir de esta manera. Te pido que me perdones, no por mis méritos o por mis buenas obras, sino por lo que Jesucristo hizo en esa cruz. Porque en este momento creo que Él pagó en esa cruz por mis pecados. Creo que Él con su sangre me da la vida. Y creo que Él es el único mediador, el único Mesías, la única esperanza para mi propia vida.
Señor Jesús, en este instante te pido que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. Lávame y hazme lo que tú quieres que yo sea, porque te entrego mi vida en este momento, para la gloria de tu nombre.